En el último piso de uno de los rascacielos más imponentes de la Ciudad de México, Alejandro Herrera contemplaba las luces de la ciudad a través de los enormes ventanales de su oficina. A sus 35 años, era el director ejecutivo más joven y exitoso de México y dirigía el imperio de Industrias Herrera con mano de hierro y un corazón aparentemente frío. Pero había un secreto que había estado carcomiendo su alma durante 5 años. Un secreto cuya solución ni todo el dinero del mundo podría comprar. Alejandro era infértil. El diagnóstico médico había sido claro y devastador. Señor Herrera, sus posibilidades de tener hijos son prácticamente nulas. La enfermedad es irreversible. Desde ese día, algo en su interior murió. El hombre que una vez soñó con tener una familia numerosa, ahora se refugiaba obsesivamente en su trabajo, construyendo un imperio financiero para compensar el vacío que sentía en el pecho. Su familia no lo sabía, sus amigos no sospechaban nada. Para el mundo, Alejandro Herrera era simplemente un soltero empedernido, dedicado exclusivamente a los negocios. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Había renunciado al amor porque no podía darle a una mujer lo que ella más deseaba: hijos. Era un lunes por la mañana cuando Isabela Morales cruzó nerviosa el salón de mármol de Industrias Herrera. A sus 28 años, llevaba sola la carga de mantener a su familia tras la muerte de su padre. Su madre, Carmen, estaba enferma, y su hermano menor, Miguel, debía terminar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Isabela no era como las demás mujeres que frecuentaban ese lujoso ambiente. Llevaba zapatos sencillos, vestía con modestia y llevaba el cabello castaño recogido en un moño sencillo. Pero había algo en sus ojos verdes que irradiaba determinación y una belleza natural que ningún cosmético caro podría crear. Había conseguido el puesto de asistente personal del director ejecutivo gracias a una amiga que trabajaba en recursos humanos. Era su última oportunidad de ganar el salario que necesitaba para pagar el tratamiento de su madre en el Hospital Ángeles del Pedregal. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso superior, Isabela respiró hondo y caminó hacia la recepción. Buenos días, soy Isabela Morales. Estoy aquí para mi primer día de trabajo como asistente del señor Herrera. La recepcionista, una elegante mujer llamada Sofía, la miró de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. Ah, tú debes ser el nuevo reemplazo. Espero que dures más que los demás. El señor Herrera es exigente. Isabela sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Necesitaba este trabajo. No había otra opción. Alejandro estaba hablando por teléfono sobre un acuerdo multimillonario con inversionistas en Monterrey cuando Isabela tocó a la puerta de su oficina. Él le hizo un gesto impaciente para que entrara sin siquiera mirarla. Señor, lamento interrumpir, pero ya llegaron los documentos de la reunión con Grupo Bimbo que usted solicitó, dijo Isabela, colocando con cuidado una carpeta sobre la mesa. Fue en ese momento cuando Alejandro levantó la mirada. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. No fue solo la belleza natural de Isabela lo que lo impresionó, sino algo más profundo en su mirada. Una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que nunca antes había visto. Por unos segundos reinó el silencio en la oficina. Alejandro olvidó por completo la llamada, mientras Isabela permanecía paralizada bajo su intensa mirada. «Señor, ¿sigue ahí?» La voz del inversor al teléfono lo devolvió a la realidad. Sí, perdóname. Continuemos la semana que viene, dijo rápidamente colgando el teléfono. Isabela miró hacia abajo y sintió que sus mejillas se sonrojaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, con una voz más suave de lo que ella esperaba. «Isabela Morales, señor». Isabela repitió lentamente, como si comprobara cómo sonaba el nombre en sus labios.
Puedes retirarte, necesito concentrarme. Pero cuando Isabela salió de la oficina, Alejandro descubrió que concentrarse era lo último que podía hacer. En las semanas siguientes, Alejandro hizo todo lo posible por mantener la distancia con Isabela. Se volvió aún más frío y exigente, dando órdenes cortantes y evitando cualquier contacto visual prolongado. Isabela, por otro lado, se esforzaba por ser la empleada perfecta. Siempre llegaba 15 minutos antes, organizaba su horario meticulosamente y nunca se quejaba de horas extras ni de pedidos imposibles. Pero hubo momentos en que la barrera de Alejandro casi se derrumbó, como la tarde en que encontró a Isabela llorando en silencio en el baño de mujeres. Acababa de recibir una llamada del hospital informándole que el estado de su madre había empeorado y que se requeriría una cirugía urgente y costosa. Alejandro acababa de salir del ascensor y la vio por casualidad a través de la puerta entreabierta. Se le encogió el corazón como no lo había sentido en años. Se quedó allí unos minutos, reprimiendo el impulso de consolarla. Finalmente, regresó a su oficina y discretamente ordenó al departamento de finanzas que le diera a Isabela un adelanto de sueldo que cubriera exactamente el costo de la cirugía. Cuando Isabela recibió la noticia, se sintió confundida, pero profundamente agradecida. Sospechaba que era Alejandro, pero él negó cualquier implicación cuando ella intentó agradecerle. «Debe haber sido un error de recursos humanos», dijo con frialdad, sin levantar la vista de los documentos que tenía en el escritorio. Pero Isabela notó que sus manos temblaban ligeramente mientras pretendía leer. 3 meses después de la llegada de Isabela, Herrera Industries firmó el contrato más grande en la historia de la compañía con Televisa. Este acuerdo transformaría a la compañía en el mayor conglomerado de medios y tecnología de Latinoamérica. Para celebrar, Alejandro organizó una fiesta exclusiva en la terraza del Hotel San Regis, en la Zona Rosa. Asistió toda la élite empresarial de México: Carlos Slim Elú, ejecutivos de Grupo Carso, representantes de América Móvil y otras figuras destacadas del mundo empresarial. Isabela no fue invitada a la fiesta, pero tuvo que quedarse hasta tarde organizando los documentos finales del contrato. El edificio estaba prácticamente vacío cuando por fin terminó. Ya eran más de las 11 de la noche. Se disponía a irse cuando oyó un ruido proveniente de la oficina de Alejandro. Preocupada, tocó la puerta. «Señor Herrera, ¿está todo bien?» No hubo respuesta, pero oyó el sonido de algo cayendo. Decidió entrar. Alejandro estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con una botella medio vacía de tequila Don Julio a su lado. Tenía los ojos enrojecidos y miraba fijamente una foto que sostenía en las manos. «Señor, ¿qué pasó? ¿Está bien?» Alejandro levantó la vista lentamente. El alcohol había desmantelado todas sus defensas, y por primera vez Isabela vio al hombre tras la fría máscara. «Deberías haberte ido», murmuró. «¿Por qué sigues aquí?» Isabela se arrodilló a su lado, preocupada. «Porque me importas. Déjame ayudarte». Alejandro rió con amargura. «¿Ayuda? Nadie puede ayudarme, Isabela. Estoy roto por dentro». Mostró la foto que sostenía. Era de un niño pequeño, un niño con los mismos ojos oscuros que Alejandro. Este era mi sobrino, Diego. Murió de leucemia hace 5 años. Era como un hijo para mí. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento, señor. Fue después de su muerte que descubrí que nunca podría tener hijos propios. Los médicos fueron muy claros. Nunca». Se le quebró la voz. «¿Qué clase de hombre soy, Isabela? ¿Qué clase de hombre ni siquiera puede...?» Antes de que pudiera terminar la frase,
Isabela hizo algo que lo cambiaría todo entre ellos. Lo abrazó. No fue un abrazo romántico ni seductor. Fue un abrazo de pura compasión, de un alma que reconocía el dolor de otra alma. Alejandro se quedó rígido por un momento, pero luego se derrumbó por completo. Lloró por primera vez en 5 años. Lloró por Diego, por su propia pérdida, por todas las noches solitarias que había soñado con una familia que nunca podría tener. Isabela simplemente lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo y dejando que sus propias lágrimas cayeran en silencio. Cuando por fin dejaron de llorar, se miraron a los ojos. Había algo diferente en el aire, una conexión que ninguno esperaba. Isabela, susurró Alejandro, su mano tocando suavemente su rostro, y entonces, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en las diferencias entre ellos, sin pensar en nada más que en ese momento de vulnerabilidad y entendimiento mutuo, se besaron. Fue un beso lleno de dolor, de esperanza, de años de soledad que finalmente encontraron consuelo. Esa noche, en la oficina vacía de Industrias Herrera, con la Ciudad de México brillando a través de las ventanas de fondo, Alejandro e Isabela se entregaron el uno al otro de una manera que ninguno de los dos había planeado. Fue una noche de pasión, nacida del dolor, de corazones rotos que se reconocieron y encontraron sanación el uno en el otro. Alejandro fue el primero en despertarse. La luz de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales de la oficina, y por un instante no pudo recordar dónde estaba. Entonces vio a Isabela durmiendo a su lado, con el cabello extendido sobre su abrigo, que le había servido de almohada improvisada. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué había hecho? Isabela era su empleada. Era pura, inocente, y merecía a alguien que le diera una familia, hijos y un futuro. ¿Y él? Era un hombre destrozado que se había aprovechado de un momento de vulnerabilidad. Con cuidado, se levantó y se vistió. Dejó un cheque sobre la mesa, una cantidad generosa y una nota. Gracias por su servicio. Considérelo una bonificación. Su renuncia se hace efectiva hoy. Cuando Isabela despertó media hora después, estaba sola. Vio el cheque y la nota y se le rompió el corazón. No podía creerlo. Después de todo lo que habían compartido, después de la conexión que habían sentido, él la trataba como a una prostituta. Con lágrimas en los ojos, rompió el cheque en pequeños pedazos, dejó los fragmentos sobre la mesa y salió del edificio por última vez. Isabela había encontrado trabajo como camarera en el Café de Tacuba, un restaurante tradicional en el centro histórico de la ciudad. El salario era mucho más bajo, pero intentaba reconstruir su vida y su dignidad. Su madre se había recuperado bien de la cirugía y preguntaba constantemente por qué Isabela había dejado su trabajo tan bien pagado tan repentinamente. Isabela siempre evitaba la pregunta, diciendo solo que no funcionó, pero en los últimos días no se había sentido bien. Náuseas constantes, mareos y un cansancio que no se aliviaba con el descanso. Fue Carmen, su madre, quien insistió en que fuera al médico. «Mija, te ves pálida y esas náuseas, ¿no crees que podrían ser...?» Isabela negó con la cabeza con vehemencia. «No, mamá, no puede ser. Fue solo una vez y él dijo que era imposible». Pero la duda ya estaba sembrada. Al día siguiente, Isabela compró una prueba de embarazo en la farmacia Benavides más cercana. Cuando aparecieron las 2 líneas en la prueba, se desmayó. Isabela pasó los siguientes días en shock. ¿Cómo era posible? Alejandro le había dicho que era infértil. Los médicos lo habían confirmado. ¿Cómo podía estar embarazada? Pero había una explicación médica que más tarde descubriría.
A veces, en casos excepcionales, lo que los médicos diagnostican como infertilidad puede ser en realidad una fertilidad extremadamente baja. Y a veces, contra todo pronóstico médico, la vida encuentra un camino. Isabela sabía que tenía que contárselo a Alejandro. Sin importar cómo la hubiera tratado, tenía derecho a saberlo. Pero, ¿cómo podría acercarse a un hombre que la había despedido como si no fuera nada? Ella intentó llamar a la oficina varias veces, pero cada vez que daba su nombre, la llamada era transferida a recursos humanos, quienes le informaron que el señor Herrera no estaba disponible para ex empleados. Frustrada y sintiéndose cada vez más mareada, Isabela decidió ir al edificio ella misma. Alejandro no estaba bien. En los 3 meses, desde que Isabela se fue de su vida, se había vuelto aún más frío y distante. Había despedido a 4 asistentes seguidos. Ninguno de ellos podía hacer el trabajo como Isabela. Más que eso, no podía olvidar esa noche. No podía olvidar la sensación de finalmente sentirse comprendido, de tener a alguien que veía más allá de su riqueza y poder, pero se había convencido de que había hecho lo correcto. Isabela merecía más, merecía algo mejor. Estaba en una reunión con ejecutivos de Grupo Modelo cuando su nuevo asistente, nervioso, tocó a la puerta. «Señor Herrera, disculpe la interrupción, pero hay una señorita aquí que insiste en hablar con usted. Dijo que es urgente y que se trata de asuntos personales». Alejandro frunció el ceño. «Dile que programe una reunión por los canales adecuados». «Ya lo dije, señor, pero ella me dijo que le dijera que ella es Isabela Morales y que usted querrá escuchar lo que tiene que decir». A Alejandro se le heló la sangre. ¿Isabela estaba allí después de 3 meses? «Caballeros, reprogramemos esta reunión», dijo rápidamente a los ejecutivos. «Ha surgido una emergencia». Cuando los hombres se fueron, Alejandro intentó recomponerse. ¿Por qué estaría Isabela allí? ¿Qué quería? «Hazla pasar». Isabela estaba más delgada, más pálida, pero seguía siendo hermosa. Llevaba un sencillo vestido azul marino y un pequeño bolso apretado contra el pecho. Alejandro dijo simplemente: «Señorita Morales», respondió con frialdad volviendo a la formalidad. «¿Qué la trae por aquí? Creí que nuestra relación había terminado». Isabela respiró hondo. Había ensayado este momento cientos de veces, pero ahora que estaba allí, parecía que se le habían escapado las palabras. «Yo necesito decirte algo, algo que lo cambiará todo». Alejandro mantuvo su expresión impasible, pero por dentro su corazón latía aceleradamente. «Estoy escuchando». Isabela cerró los ojos por un momento reuniendo coraje. «Estoy embarazada». «Alejandro, estoy esperando un hijo tuyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Isabela no le hubieran llegado. «Eso es imposible», dijo finalmente, en voz baja y controlada. «Sé que es difícil de creer, yo también me quedé en shock, pero es real. Tengo 3 meses de embarazo». Alejandro se levantó bruscamente dándole la espalda. «Imposible», repitió. «Los médicos fueron categóricos. Jamás. 0 posibilidades». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Alejandro, mírame, por favor». Se giró lentamente. Había dolor en sus ojos, pero también algo que ella no pudo identificar. ¿Esperanza? ¿Miedo? Si esto es algún tipo de estafa, empezó. ¿Una estafa? Isabela se levantó indignada. ¿Crees que me inventaría algo así después de cómo me trataste esa mañana? ¿Crees que volvería aquí si no fuera absolutamente necesario? La ira en su voz lo hizo detenerse. Tenía razón. Isabela no era de esas personas que mienten sobre algo así. «Yo necesito tiempo para procesar esto», dijo finalmente. «No, te pido nada, Alejandro.
No quiero tu dinero, no quiero tu nombre, solo pensé que tenías derecho a saberlo. Isabela se dirigió a la puerta, pero su voz la detuvo. Isabela. Ella se dio la vuelta. ¿Vas a quedarte con el bebé? Por primera vez desde su llegada, Isabela sonrió. Se puso la mano sobre su vientre, a un plano. Claro que sí. Este bebé es un milagro, Alejandro. Contra todo pronóstico, contra todo lo que decían los médicos, la vida encontró un camino. Esa misma tarde, Alejandro canceló todas sus reuniones y se dirigió directamente al Hospital Ángeles del Pedregal, donde se encontraba el doctor Mendoza. Necesito que revise mis pruebas. Todas. Algo pasó que no debería ser posible. El médico, un hombre de unos 60 años y cabello canoso, miró a Alejandro con curiosidad. Alejandro, sabes que sería el primero en alegrarme si hubiera algún cambio en tu condición, pero las pruebas fueron muy claras. Tu conteo de espermatozoides es prácticamente nulo, y los pocos que existen tienen la movilidad gravemente comprometida. Doctor, una mujer dice que está embarazada. De mí. El doctor Mendoza guardó silencio por un momento. Alejandro, siéntate. Voy a ser completamente sincero contigo. Cuando dije que tus posibilidades eran casi nulas, dije casi por algo. En medicina, nunca decimos nunca. Existe una posibilidad infinitesimal de que, en circunstancias muy específicas, ¿qué? ¿Condiciones? Bueno, a veces, cuando existe una conexión emocional muy intensa, cuando los niveles de estrés se reducen drásticamente debido a factores psicológicos, el cuerpo puede superar temporalmente sus limitaciones físicas. Es extremadamente raro, pero está documentado en la literatura médica. Alejandro recordó esa noche. La vulnerabilidad, la conexión emocional, el momento de entrega total. ¿Es posible entonces? Es posible. Pero, Alejandro, te recomiendo encarecidamente que te hagas una prueba de paternidad cuanto antes. No para cuestionar la honestidad de la chica, sino para confirmarla científicamente. No, dijo Alejandro de inmediato. Si Isabela dice que es mío, le creo. El doctor Mendoza sonrió. Así que ya sabes la respuesta en tu corazón, ¿verdad? Isabela había regresado a su pequeño apartamento en Xochimilco después de su encuentro con Alejandro, con la esperanza de no saber nada más de él. Había cumplido con su obligación moral de contarle sobre su embarazo. Ahora intentaría seguir adelante con su vida, pero Alejandro tenía otros planes. A la mañana siguiente, Isabela fue a trabajar al café de Tacuba como de costumbre. Estaba sirviendo café a una mesa de turistas cuando vio a un hombre con un traje caro, sentado solo en una mesa de la esquina mirándola fijamente. Durante todo el turno, el hombre permaneció allí, pidiendo únicamente agua y observando cada uno de sus movimientos. Cuando Isabela salió del trabajo, el mismo hombre la siguió hasta la parada del autobús. «Señorita Morales», L.A. Chamou. Isabela se dio la vuelta sobresaltada. «¿Quién eres? ¿Por qué me sigues?» El hombre sacó una tarjeta del bolsillo. «Me llamo Carlos Ruiz. Soy investigador privado contratado por el señor Herrera. ¿Le gustaría hablar con usted? Ya hablé con él ayer. No tenemos nada más que discutir. En realidad, señorita, sí, el señor Herrera quiere conocerla esta noche. La estará esperando en el restaurante Pujol a las 8. Isabela conocía a Pujol por su nombre. Era uno de los restaurantes más caros y exclusivos de la ciudad, dirigido por el chef Enrique Olvera. «No puedo permitirme un lugar como ese», dijo. «Ya, está todo pagado, señorita. Solo quiere hablar». Isabela dudó un buen rato antes de irse. No quería nada de Alejandro, pero había algo en su insistencia que la intrigaba. ¿Por qué, después de despedirla con tanta frialdad, ahora quería hablar? Se puso su único vestido formal,
uno negro sencillo que había comprado para el funeral de su padre, y tomó el metro hasta Polanco. Pujol era aún más intimidante de lo que había imaginado. Camareros impecables, decoración sofisticada y clientes que claramente pertenecían a un mundo muy diferente al suyo. Alejandro ya estaba esperando en una mesa reservada. Se había quitado el traje y se había puesto un atuendo más informal, una camisa azul marino sin corbata que lo hacía parecer más joven y menos intimidante. Cuando Isabela se acercó, él se puso de pie. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Casi no vengo. La verdad es que no sé por qué estoy aquí». Alejandro le acercó la silla para que se sentara, un gesto de caballerosidad que la sorprendió. «Estás aquí porque ambos sabemos que nuestra conversación de ayer no ha terminado». La cena comenzó en un silencio incómodo. Isabela se sentía completamente fuera de lugar en aquel ambiente, mientras que Alejandro parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «Isabela, necesito disculparme contigo por cómo te traté esa mañana. Fue inexcusable». Isabela continuó comiendo sin mirarlo. «Me trataste como si fuera una prostituta», dijo en voz baja, «como si nuestra noche juntos no hubiera significado nada». «Significó todo», dijo Alejandro rápidamente, sorprendiéndose con su honestidad. Por eso me asusté. Nunca me había sentido tan conectado con nadie. Y me asustó». Isabela finalmente lo miró. «¿Por qué?» Alejandro respiró hondo. Era hora de decir toda la verdad, porque pensé que no podía dártelo, que una mujer como tú merece. Una familia, hijos, un futuro. Pensé que te estaba protegiendo de una vida de decepciones a mi lado. Esa no fue tu decisión, Alejandro. Fue mía. Lo sé. Ahora lo sé». Isabela colocó su mano sobre su vientre. «¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado?» Alejandro se inclinó hacia adelante. «Ahora he descubierto que tal vez pueda darte todo eso. Que tal vez este bebé realmente sea un milagro. ¿Y qué quieres de mí?». La pregunta fue directa, pero Alejandro no lo dudó. «Quiero la oportunidad de arreglar las cosas. Quiero cuidarlos a ambos. Quiero intentar construir algo real entre nosotros». Isabela permaneció en silencio durante un largo momento. «Alejandro, no soy como las mujeres de tu mundo. No sé vestirme bien, no sé hablar con tus amigos importantes, no sé cómo comportarme en las fiestas de gala, y no sé cómo ser vulnerable», respondió. «No sé cómo abrir mi corazón sin miedo a que me lo destruyan de nuevo. Pero tal vez podamos aprender juntos». Isabela no dijo que sí esa noche. Dijo que necesitaba pensar, pero Alejandro no se rindió. En los días siguientes comenzó un noviazgo como nunca antes había hecho en su vida. En lugar de flores caras, le envió pequeños regalos con significado. Libros de poesía mexicana, porque había visto un ejemplar de Octavio Paz en su escritorio esa noche en la oficina. Vitaminas prenatales de alta calidad, porque la salud del bebé era su prioridad. Una canasta de alimentos que ayudaban con las náuseas matutinas, porque había investigado sobre eso. Aparecía en el café de Tacuba, no como el poderoso director ejecutivo, sino como un hombre que intentaba recuperar a la mujer que amaba. Sí, sentaba en una mesa en un rincón, pedía un café sencillo y simplemente observaba a Isabela trabajar, admirando su gracia natural y la amabilidad con la que trataba a cada cliente. Después de una semana de esto, Isabela finalmente se acercó a su mesa. «¿Vas a seguir viniendo aquí todos los días?» «Si es necesario», respondió con sinceridad. «La gente está hablando. Mi jefe está nervioso porque claramente no encajas aquí. Donde quiera que estés, yo pertenezco». La sencillez y sinceridad de la respuesta conmovieron profundamente a Isabela. «Alejandro, ven conmigo», dijo de repente.
solo por hoy. Déjame enseñarte algo. Alejandro llevó a Isabela a un lugar que ella nunca esperó, una pequeña casa en Coyoacán, en el mismo barrio donde había vivido Frida Kahlo. Esta era la casa de mi abuela Esperanza, explicó mientras abría la puerta de hierro forjado. Ella me crió después de que mis padres fallecieran en un accidente de coche cuando tenía 8 años. La casa era sencilla pero encantadora, con paredes coloridas y un pequeño jardín lleno de flores. Mi abuela fue empleada doméstica toda su vida. Trabajó para familias adineradas, limpiando sus casas y cuidando a sus hijos. Pero tenía el corazón más generoso que he conocido. Entraron en la casa, que estaba meticulosamente conservada. Cuando empecé a tener éxito en los negocios, le ofrecí comprarle una mansión. ¿Sabes lo que me dijo? Isabela meneó la cabeza. Ella dijo: Alejandro, mijo, una casa no es grande por el número de habitaciones que tiene, sino por el tamaño del amor que cabe en ella. Isabela miró a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Alejandro de diferentes edades, desde niño hasta adulto. Era evidente que este había sido un hogar lleno de amor. Murió hace 2 años, continuó Alejandro, con la voz cada vez más baja. Cáncer. En los últimos días me hizo prometer algo. ¿Qué? Que no dejaría que el dinero me hiciera olvidar de dónde vengo. Que encontraría una mujer que me amara por quien soy, no por lo que tengo, y que le daría a los nietos que siempre soñó tener. Alejandro se volvió hacia Isabela. Cuando te conocí, pensé inmediatamente en ella. Tu amabilidad al tratar a las personas, sin importar quiénes sean. Tu fuerza serena, la pureza de tu corazón. Isabela sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que entiendas que no soy solo el frío director ejecutivo que una vez conociste. También soy el niño criado por una mujer sencilla y sabia, que me enseñó que el amor verdadero es la única riqueza que realmente importa. Él tomó sus manos. Isabela, te amo. No como mi empleada, no como la madre de mi hijo, sino como la mujer que despertó en mí sentimientos que creía muertos para siempre. Isabela ahora estaba llorando abiertamente. Alejandro, yo también siento algo por ti, pero tengo miedo. Miedo de que cuando pase la novedad, cuando la realidad te golpee, te des cuenta de que somos de mundos muy diferentes. Entonces, creemos nuestro propio mundo, dijo, secándole suavemente las lágrimas. Un mundo donde el amor sea más importante que las convenciones sociales. Isabela dijo que sí esa tarde, en casa de la abuela de Alejandro, rodeada del recuerdo de una mujer sabia que le había enseñado a su nieto el verdadero valor de las cosas, pero ella puso condiciones. No quiero que me conviertas en algo que no soy, dijo con firmeza. No quiero ropa cara, joyas llamativas, ni cirugía plástica. Si me quieres, quiéreme tal como soy. No cambiaría nada de ti, respondió Alejandro con sinceridad. Y quiero seguir trabajando. Quizás no como camarera, pero quiero tener mi propia independencia, mis propios sueños. ¿Qué tal si gestionas la fundación benéfica de la empresa? Podrías ayudar a familias como la tuya. Isabela sonrió. Fue perfecto. Y cuando nazca el bebé, no quiero niñeras caras. Quiero criarlo nosotras mismas, con nuestros propios valores. Estoy completamente de acuerdo. Los meses siguientes los dedicamos a descubrirnos. Alejandro se mudó temporalmente a un apartamento más pequeño en la colonia Roma, más cerca del mundo de Isabela, mientras ella se acostumbraba poco a poco a algunas de las comodidades de su vida. Frecuentaban lugares sencillos, el mercado de San Juan para comprar ingredientes frescos, el bosque de Chapultepec para los paseos dominicales, pequeños restaurantes familiares donde nadie los conocía,
Isabela le dio humanidad a la vida de Alejandro. Le enseñó a cocinar platillos sencillos como mole poblano y chiles en nogada. Lo hizo ver telenovelas mexicanas clásicas como Rosa Salvaje y María Mercedes, riéndose de lo mucho que se involucraba con las tramas. Alejandro, a su vez, le demostró a Isabela que la riqueza podía usarse para el bien. Juntos, visitaron orfanatos y escuelas necesitadas, repartiendo útiles escolares y becas. Él vio cómo ella brillaba cuando podía ayudar a los demás. Las citas médicas se convirtieron en momentos especiales para la pareja. La doctora Patricia Vázquez, obstetra que los atendió en el hospital ABC, estaba encantada con la dedicación de Alejandro. En la primera cita, cuando supe que era un embarazo múltiple, nunca había visto a un padre tan emocionado, comentó. Fue en la cita de las 16 semanas cuando llegó la mayor sorpresa de todas. Isabela estaba acostada en la mesa de ultrasonido, con Alejandro sujetando su mano con fuerza, cuando el doctor Vázquez permaneció muy quieto, moviendo el transductor sobre su vientre con expresión concentrada. ¿Pasa algo, doctor?, preguntó Isabela preocupada. No, no pasa nada. De hecho, aquí está ocurriendo algo muy especial. Giró la pantalla del ultrasonido para que la pareja pudiera verlo claramente. ¿Ves estos 3 pequeños puntos aquí? Aquí y aquí. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Alejandro palideció. 3, susurró. Trillizos, confirmó el médico con una sonrisa. 3 bebés perfectamente sanos. Y por lo que veo, son 2 niños y una niña. La oficina quedó en completo silencio por unos segundos. Entonces, Isabela se echó a reír. Una risa de pura alegría e incredulidad. 3 bebés, Alejandro. 3. Alejandro no podía hablar. Las lágrimas le corrían por la cara mientras miraba la pantalla. El hombre, al que le habían diagnosticado infertilidad, esperaba trillizos. Doctor Vázquez, logró decir finalmente, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas de que esto ocurra, considerando mi condición previa? La doctora meneó la cabeza, todavía sonriendo. Señor Herrera, en 25 años de medicina, puedo afirmar con seguridad que usted es un milagro médico. Las probabilidades de que un hombre con su condición tenga un hijo son inferiores al 1%. Las probabilidades de trillizos, ni siquiera puedo calcularlas. Usted es literalmente 1 en 1.000.000. Cuando Isabela le contó la noticia a su madre, Carmen, la mujer literalmente se desmayó. 3 nietos a la vez. Dios mío, voy a ser la abuela más ocupada de todo México. Pero la reacción que más le importó a Alejandro fue la de Isabela. ¿Cómo se sentía criando a 3 bebés a la vez? Tengo miedo, admitió con sinceridad esa noche mientras caminaban por el parque. Pero también me siento bendecida, como si Dios hubiera decidido compensar todos los años de dolor y soledad de una sola vez. Isabela, sabes que esto lo va a cambiar todo, ¿verdad? 3 bebés no va a ser fácil. Nada que valga la pena se consigue fácilmente, respondió ella, haciendo eco de las palabras que su abuela siempre decía. A medida que avanzaba el embarazo, los desafíos se intensificaron. Isabela tuvo que dejar de trabajar en el 6º mes, debido al sobrepeso y las complicaciones típicas de los embarazos múltiples. Alejandro se volvió sobreprotector y contrató a las mejores enfermeras, nutricionistas y especialistas. Pero Isabela a veces se sentía asfixiada. Alejandro, no soy de cristal, se quejó una tarde después de que él cancelara una reunión importante para llevarla a una cita de rutina. No puedes detener tu vida por completo. Mi vida ahora son ustedes, respondió simplemente. Ustedes 4 son mi prioridad, pero la presión comenzaba a pasar factura a su relación.
Isabela se sentía culpable por toda la atención, mientras que Alejandro luchaba por equilibrar sus responsabilidades laborales con su necesidad de estar presente. Para el 7º mes, la situación había llegado a su límite. Isabela fue hospitalizada por una afección llamada preeclampsia, común en embarazos múltiples. Su presión arterial se había disparado peligrosamente y los médicos le advirtieron que podría dar a luz prematuramente. Alejandro no salió del hospital en 3 días. Durmió en una silla incómoda junto a su cama, negándose a ir a casa ni siquiera a ducharse. «Alejandro, tienes que ir a trabajar», dijo Isabela con voz débil. «La empresa te necesita. Que se vaya la empresa al diablo», respondió con una vehemencia que la sorprendió. «No voy a perderte. No después de haber encontrado por fin lo que buscaba». Fue en ese momento que Isabela se dio cuenta de cuánto la amaba de verdad Alejandro. No era obsesión ni sobreprotección. Era un amor verdadero y profundo, de esos que mueven montañas. «No me voy a ninguna parte», prometió, tomándole la mano. «Saldremos de esto juntos. Los bebés nacieron a las 34 semanas, prematuros, pero dentro de los parámetros seguros para trillizos. El parto fue por cesárea y Alejandro estuvo presente vestido con bata, sosteniendo la mano de Isabela durante todo el procedimiento. El primero en nacer fue Diego. Sí, decidieron honrar al sobrino que Alejandro había perdido. Lloró a gritos, nada más nacer, llenando la habitación con el sonido de la vida. La segunda era Sofía, pequeñita pero feroz, con los poderosos pulmones de su madre. El tercero era Gabriel, el más tranquilo de los 3, pero con ojos alertas y curiosos. Cuando los 3 bebés fueron colocados juntos en la incubadora, todos sanos, solo necesitaban ganar un poco más de peso. Alejandro comenzó a llorar. «Isabela, me lo has dado todo», susurró besándole la frente sudorosa. «Has transformado mi vida en algo que jamás creí posible». Criar trillizos fue tan caótico como se esperaba. Las noches eran una sucesión de tomas, cambios de pañal y llantos que parecían coordinados para causar el máximo impacto. Alejandro, quien jamás había cambiado un pañal en su vida, se convirtió en un experto en el manejo de varios bebés. Isabela se reía al ver al poderoso director ejecutivo de Industrias Herrera cantando canciones de cuna a las 3 de la mañana, con un bebé en cada brazo y otro apoyado en su pecho. Contrataron ayuda, pero insistieron en hacer la mayor parte del trabajo ellos mismos. Alejandro adaptó por completo su horario de trabajo, delegando más responsabilidades y trabajando a menudo desde casa. «¿Cómo llevas todo esto?», preguntó el doctor Mendoza durante una revisión de rutina. «Doctor», respondió Alejandro mirando a Isabela, que amamantaba a Sofía mientras él sostenía a Diego y Gabriel. «Descubrí que cuando tienes todo lo que siempre quisiste, encuentras una energía que ni siquiera sabías que existía». Cuando los bebés tenían 6 meses, llegó la prueba que ninguno de los dos esperaba. Forbes México quería publicar un artículo de portada sobre Alejandro, centrándose en su transformación personal y en cómo la paternidad había transformado al empresario más temido del país. Isabela estaba horrorizada por la idea. «Alejandro, no quiero que nuestra familia quede expuesta así. No quiero que los niños crezcan bajo los focos». «Tienes razón», asintió de inmediato. «Voy a rechazar el artículo». Pero el periodista a cargo, Eduardo Salinas, no se rindió fácilmente. Comenzó a publicar artículos especulativos sobre la misteriosa familia de Alejandro Herrera, sugiriendo que existían secretos ocultos. La presión mediática empezó a pasarle factura a Isabela. Los fotógrafos aparecían en los lugares más inesperados. Circulaban rumores sobre el origen humilde de la pareja del director ejecutivo. Una noche,
Después de encontrar paparazzi esperándola afuera de su casa, Isabela tuvo una crisis nerviosa. No puedo vivir así, Alejandro. No quiero que nuestros hijos crezcan perseguidos, juzgados, bajo la lupa. Alejandro tomó una decisión que conmocionó al mundo empresarial mexicano. En una conferencia de prensa convocada apresuradamente, anunció su renuncia como director general de Herrera Industries. Mi familia es más importante que cualquier imperio empresarial, declaró ante decenas de periodistas atónitos. Asumiré el cargo de presidente del Consejo de Administración, un puesto que me permitirá supervisar la empresa sin sacrificar tiempo para mi esposa e hijos. La noticia causó furor. Las acciones de la compañía fluctuaron. Los analistas económicos cuestionaron la sensatez de la decisión, pero a Alejandro no le importó. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Isabela en la habitación del bebé, cantándole una canción de cuna mientras los 3 bebés dormían plácidamente en sus cunas. ¿De verdad hiciste eso?, preguntó suavemente. Lo hice, y lo volvería a hacer 1000 veces. Isabela se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Abandonaste tu imperio por nosotros. No he abandonado nada, la corrigió, abrazándola con ternura. He elegido el imperio correcto, contigo y nuestros hijos. La familia se había mudado a una casa espaciosa en San Ángel, lejos del bullicio del centro. Era una casa grande pero acogedora, con un jardín donde los niños podían jugar cuando crecieran. Alejandro descubrió que disfrutaba mucho más de su nueva rutina. Trabajaba a tiempo parcial, concentrándose únicamente en las decisiones estratégicas más importantes de la empresa. El resto del tiempo lo pasaba con su familia. Isabela había encontrado su propio propósito al dirigir una fundación que ayudaba a madres solteras vulnerables. Aportó su experiencia y compasión innata para ayudar a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares a los suyos. Los trillizos crecían rápidamente, cada uno desarrollando personalidades distintas. Diego era el aventurero, siempre intentando escapar de la cuna. Sofía era la contemplativa, observándolo todo con ojos sabios. Gabriel era el pacificador, siempre calmando a sus hermanos cuando lloraban. Un año después del nacimiento de los trillizos, Alejandro finalmente hizo la pregunta que Isabela estaba esperando, pero de la manera más inesperada posible. Estaban en el parque con los niños, disfrutando de un domingo soleado, cuando a Diego se le cayó su juguete cerca de los pies de Isabela. Cuando ella se agachó a recogerlo, encontró una pequeña caja de terciopelo azul atada al juguete. Dentro había un anillo sencillo, elegante, pero no ostentoso, exactamente el estilo de Isabela. Isabela Morales, dijo Alejandro, arrodillándose, allí mismo en el césped mientras otras familias del parque se detenían a observar. Has transformado mi vida en todos los sentidos. Me has dado amor, propósito y 3 milagros que nunca pensé que podría tener. ¿Quieres casarte conmigo? Isabela reía y lloraba a la vez. Sí, claro. La boda fue sencilla, celebrada en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, la misma iglesia donde la abuela de Alejandro había rezado toda su vida. Solo estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. Isabela lució un vestido sencillo pero espectacular, confeccionado por una costurera local. Alejandro lució un traje clásico, pero el toque especial fue la corbata, que había pertenecido a su difunto abuelo. Los trillizos, que ya tenían 1 año, fueron los pajes de la ceremonia, llevados por sus orgullosos tíos. Diego, Sofía y Gabriel ya tienen 6 años, y en el barrio son conocidos como los trillizos Herrera, no por el dinero de la familia, sino por la impecable educación y la amabilidad que demuestran con todos. Diego se volvió protector con sus hermanos menores.
En la escuela, Sofía mostró un talento temprano para el arte, pasando horas dibujando y pintando. Gabriel tiene una conexión especial con los animales y las plantas, y cuida el huerto familiar con una dedicación impresionante para su edad. Alejandro nunca se arrepintió de su decisión de priorizar a la familia. Herrera Industries siguió, prosperando bajo su supervisión menos intensiva, demostrando que trabajar más duro no siempre significa trabajar mejor. Isabela se ha convertido en una figura respetada en el mundo filantrópico mexicano, conocida por su enfoque práctico y compasivo para ayudar a las familias necesitadas. La pareja aún vive en la misma casa en San Ángel, aunque han hecho algunas reformas para adaptarse a las crecientes necesidades de sus hijos. Mantienen tradiciones sencillas, cenas familiares todas las noches, excursiones los domingos y vacaciones que priorizan las experiencias sobre el lujo. En una rara entrevista 5 años después del nacimiento de los trillizos, le preguntaron a Alejandro cómo había cambiado su vida. ¿Sabes?, dijo, sentado en su oficina renovada, ahora decorada con dibujos infantiles, junto a diplomas y premios empresariales. Pasé años construyendo un imperio financiero pensando que eso me completaría. Pero descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Mostró una foto en su escritorio, Isabela y él con sus 3 hijos en sus regazos, todos riendo durante un picnic en el parque. Esos 4 son mi verdadero legado. Y la lección más importante que he aprendido es que los mayores milagros de la vida ocurren cuando menos los esperas, de la manera que menos imaginas. Isabela, que había estado escuchando desde la puerta de la oficina, sonrió y entró. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto?, añadió besando la cabeza de su marido. ¿Qué? Los médicos dijeron que era imposible que tuvieras hijos. Pero no tuviste solo uno. Tuviste 3 a la vez. Como si el universo estuviera compensando todo el tiempo perdido. Alejandro la atrajo hacia sí y la abrazó. El universo, dijo, tenía planes mucho mejores para nosotros que los que nosotros teníamos para nosotros mismos. La cámara se aleja lentamente de la ventana de la oficina, donde se puede ver a la familia reunida. Alejandro trabajando en su computadora portátil, mientras Isabela lee un libro y los 3 niños jugando pacíficamente en la alfombra junto a ellos. Es una escena de felicidad sencilla pero profunda. Esa felicidad que no se puede comprar, solo experimentar. Y mientras el sol se pone sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de oro, la voz del narrador concluye suavemente: esta es la historia de Alejandro Herrera, el hombre que descubrió que los mayores milagros de la vida no aparecen en los estados financieros ni en las páginas de las revistas. Aparecen en la risa de un niño, en el abrazo de una esposa y en la certeza de que contra todo pronóstico el amor siempre encuentra un camino, porque a veces, cuando dejas de intentar controlar el destino te sorprende con regalos que nunca te atreviste a soñar. Y Diego, Sofía y Gabriel Herrera Morales son la prueba viviente de que no hay imposibles cuando se trata del amor verdadero. Diego, Sofía y Gabriel ahora tienen 16 años y cada uno de ellos ha desarrollado personalidades distintivas que reflejan tanto la determinación de Alejandro como la compasión de Isabela. Diego se había convertido en el líder natural de sus hermanos. Alto como su padre, con la misma mirada intensa, demostraba una madurez impresionante para su edad. Capitán del equipo de fútbol del colegio alemán, también mantenía las mejores calificaciones de su clase, demostrando que había heredado tanto la perspicacia empresarial de su padre como el esfuerzo de su madre. Sofía era la artista de la familia. Sus pinturas se habían exhibido en pequeñas galerías de Polanco y tenía un talento natural para plasmar las emociones humanas en
sus lienzos. Tranquila y observadora, se parecía mucho a Isabela físicamente, pero poseía la mirada analítica de Alejandro. Gabriel era el alma de la familia. A los 16 años, veterinario en prácticas. Ya pasaba las tardes ayudando en una clínica veterinaria local. Tenía una conexión casi mística con los animales. Era quien mediaba en las discusiones entre sus hermanos, siempre encontrando maneras de mantener la armonía familiar. Pero los trillizos estaban creciendo, y con ese crecimiento vinieron nuevos desafíos que ni Alejandro ni Isabela habían anticipado. Fue un martes por la mañana durante el desayuno familiar, una tradición sagrada en la casa de los Herrera, que Alejandro notó que Diego estaba más tranquilo de lo habitual. «Hijo, ¿está todo bien? Apenas tocaste tus chilaquiles», preguntó Isabela, siempre atenta al humor de sus hijos. «Está bien, mami», respondió Diego rápidamente pero sin convicción. Sofía y Gabriel intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que algo preocupaba a su hermano desde hacía unos días. Después de que Diego se fue a la escuela, Sofía se acercó a sus padres. «Papá, mamá, necesito decirles algo. Diego está diferente. Anoche lo oí llorar en su habitación». Alejandro e Isabela se miraron. En 16 años, a Diego nunca lo habían visto llorar, ni siquiera cuando se rompió el brazo jugando al fútbol a los 12. «¿Tienes alguna idea de qué podría ser?», preguntó Alejandro. «Creo que tiene que ver con la escuela, o mejor dicho, con algunas personas de la escuela», dijo Gabriel, uniéndose a la conversación. Esa tarde, cuando Diego llegó de la escuela, Alejandro lo esperaba en el jardín. Padre e hijo habían desarrollado la tradición de reunirse allí cuando era necesario discutir asuntos importantes. «Diego, siéntate aquí conmigo. Necesito preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo». Diego se sentó de mala gana en el banco de madera que había ayudado a construir cuando tenía 10 años. «Papá, si se trata de mis notas, puedo explicarlo». «No se trata de las notas, hijo. Se trata de lo que te hace llorar por las noches». Diego se puso rígido. No sabía que alguien lo había oído. «No es nada importante, papá». «Diego, mírame». La voz de Alejandro era suave pero firme. «En 16 años, nunca me has mentido. No empieces ahora». Durante un largo rato, padre e hijo se miraron en silencio. Finalmente Diego se derrumbó. «Papá, unos chicos del colegio se enteraron de nuestra historia, de cómo te conociste con mamá, de que ella era camarera, de que tenías problemas para tener hijos». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Y qué dicen? Dicen que mamá es una máquina tragamonedas, que solo se embarazó para sacarles el dinero, y que...» Diego tragó saliva. «Que quizá ni siquiera seamos sus verdaderos hijos». La ira que Alejandro sintió en ese momento era distinta a cualquier otra que hubiera experimentado. No era la ira fría de los negocios, sino la furia ardiente de un padre que protege a su familia. «¿Quiénes son esos chicos?», preguntó, esforzándose por mantener el control de su voz. «Papá, no. Por favor, no hagas nada. Solo empeorarás las cosas». «Diego, escucha atentamente lo que te voy a decir». Alejandro puso las manos sobre los hombros de su hijo. «Tu madre es la mujer más honesta que he conocido. Podría haberme pedido lo que fuera. Podría haber vivido una vida de lujo sin mover un dedo, pero eligió trabajar. Eligió tener su propio propósito. Eligió ser un ejemplo para ti. Lo sé. Papi, quiero a mami más que a nada. Pero cuando dicen esas cosas delante de todos, ¿qué pasa con lo que dijeron sobre que no eran mis hijos biológicos?». Diego rió con amargura. «Papá, mírame. Soy igualito a ti. Sofía tiene la misma forma de ladear la cabeza cuando piensa. Gabriel heredó tu silenciosa terquedad. Somos tus hijos en todos los sentidos». Alejandro abrazó a Diego con fuerza. «Hijo,
Descubrirás que el mundo está lleno de gente insignificante que intenta menospreciar a los demás para sentirse más grande. No dejes que definan quién eres ni de dónde vienes. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Alejandro le contó todo a Isabela. Su reacción fue inesperada. Siempre supe que este día llegaría, dijo en voz baja, pero Alejandro pudo ver el dolor en sus ojos. Isabela, podemos cambiar la escuela de Diego, o puedo hablar con los padres de estos chicos. No. Isabela se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín donde habían creado tantos recuerdos felices. Huir no solucionará nada, sino ahora, entonces en la universidad o en el trabajo o en otro lugar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Isabela se volvió hacia él con una determinación que Alejandro reconoció. La misma determinación que había mostrado aquella primera mañana cuando llegó a trabajar para él. Quiero contar nuestra historia, toda, públicamente. Alejandro se sorprendió. Isabela, ¿estás segura? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Alejandro, nuestros hijos sufren porque otras personas cuentan nuestra historia con sus propias interpretaciones maliciosas. Es hora de que escuchen la verdad de nuestra boca. 3 semanas después, Alejandro e Isabela acordaron hacer una entrevista con Carmen Aristegui, la periodista más respetada de México, para el programa Aristegui CNN. La entrevista se emitió un domingo por la noche y decidieron que los trillizos deberían verla, junto con Carmen, la abuela que se había convertido en una segunda madre para los niños. Señor Herrera, señora Isabela, comenzó Carmen Aristegui, rara vez hablan públicamente de su vida privada. ¿Qué los trae por aquí hoy? Isabela habló primero. Carmen, nuestros hijos se enfrentan en la escuela a versiones distorsionadas de nuestra historia. Creemos que es hora de decir la verdad, no para defendernos, sino para darles las herramientas necesarias para que entiendan de dónde vienen. Empecemos. Por el principio. ¿Cómo se conocieron? Y así, durante 45 minutos, Alejandro e Isabela contaron toda la historia. La infertilidad, el trabajo de camareras, la noche de vulnerabilidad, el descubrimiento del embarazo imposible, los trillizos, pero también hablaron de cosas que nunca habían comentado públicamente. Cómo Isabela había insistido en firmar un acuerdo prenupcial que la dejaba sin derecho a nada si el matrimonio terminaba. Cómo había seguido trabajando en la fundación incluso cuando no tenía por qué. Cómo Alejandro había decidido reducir su carga de trabajo para poder ser un padre más presente. Isabela, preguntó Carmen Aristegui, ¿cómo respondes a la gente que te sugiere que te casaste por dinero? Isabela se rió, no con una risa amarga, sino con genuina diversión. Carmen, si quisiera dinero, hay una manera mucho más fácil de conseguirlo. Podría haber chantajeado a Alejandro cuando supe que estaba embarazada. En cambio, le dije que no quería nada, que solo creía que tenía derecho a saberlo. Si fuera una máquina tragamonedas, sería la peor máquina tragamonedas de la historia. La entrevista recibió atención nacional. Historia Herrera se convirtió en tendencia en el Twitter mexicano. Y lo que es más importante, la reacción en redes sociales fue abrumadoramente positiva. Cuando terminó la entrevista, la familia permaneció sentada en la sala de estar en silencio durante unos minutos. Fue Sofía quien habló primero. Mamá, papá, yo no sabía todos los detalles, de las dificultades, de cómo lucharon por estar juntos. Siempre quisimos protegerte de esas preocupaciones, explicó Isabela. Pero ahora lo entiendo, dijo Diego. Entiendo por qué siempre nos enseñaste a valorar el trabajo, la bondad, la humildad. Lo viviste todo. Gabriel, siempre el más emotivo, tenía lágrimas en los ojos. Papá, mamá, ustedes son la prueba de que los milagros existen. Nosotros 3 somos prueba de ello.
Alejandro abrazó a sus 3 hijos. Eres más que milagros. Eres la prueba de que cuando amas de verdad a alguien, cuando construyes algo basado en el respeto y la compasión, creas algo indestructible. La entrevista tuvo consecuencias que ninguno de los dos había previsto. La Fundación Isabela Herrera, como se llamó oficialmente, recibió donaciones récord. Cientos de mujeres escribieron cartas contando sus propias historias de superación de obstáculos. Diego nunca volvió a sufrir acoso escolar. De hecho, se convirtió en una figura destacada, reconocido por su integridad y liderazgo. Pero quizás el impacto más significativo fue en la propia Isabela. Fue invitada a dar una charla TEDx en la SAM, Ciudad de México, sobre el amor verdadero en tiempos de cinismo. La charla, titulada Cuando los milagros ocurren, ha sido vista más de 5 millones de veces y traducida a 17 idiomas. Mi nombre es Isabela Herrera y quiero contarles sobre milagros. Comenzó ante un público de 2.000 personas en el Auditorio Nacional. No milagros religiosos ni sobrenaturales, sino milagros humanos. Milagros que ocurren cuando dejas de intentar controlarlo todo y permites que la vida te sorprenda. Ella contó la historia completa, pero con una perspectiva que nunca había compartido antes. De joven pensaba que mi vida sería sencilla. Me casaría con alguien de mi barrio, tendría 2 o 3 hijos, seríamos pobres, pero felices. Nunca soñé con la riqueza, porque parecía imposible para alguien como yo. Alejandro, en cambio, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba convencido de que nunca tendría lo único que realmente deseaba: una familia. Ambos nos equivocamos sobre nuestros destinos. Y fue precisamente por eso que encontramos algo mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber planeado. La parte más poderosa de la charla fue cuando habló directamente sobre los prejuicios a los que se había enfrentado. ¿Quieres saber la verdad sobre el matrimonio por conveniencia? El matrimonio por conveniencia es cuando te casas con alguien a quien no amas, porque esa persona puede darte seguridad financiera. Me casé con Alejandro porque era la única persona en el mundo que podía darme algo que ningún dinero puede comprar: comprensión total. Él me comprendió cuando ni siquiera yo me comprendía. Vio mi fuerza cuando yo solo veía mis debilidades. Creyó en mí cuando yo dudaba de mí mismo. Y sí, el hecho de que fuera rico nos hizo la vida más cómoda. Pero ¿saben qué hicimos con esa riqueza? La usamos para ayudar a otras personas. La usamos para crear 3 seres humanos extraordinarios que harán de este mundo un lugar mejor. La usamos para construir algo más grande que nosotros mismos. La conferencia finalizó con una ovación de pie que duró 10 minutos. La historia de Herrera comenzó a ganar atención internacional cuando CNN International realizó un informe especial sobre el CEO que eligió el amor sobre las ganancias. Alejandro fue invitado a hablar en la Escuela de Negocios de Harvard sobre liderazgo y prioridades. Su charla, El retorno de la inversión del amor, se convirtió en una de las más vistas en la historia de la escuela. Saldrán aquí y crearán empresas, dirigirán equipos y tomarán decisiones que afectarán a miles de personas, les dijo a los estudiantes de MBA. Pero déjenme decirles algo que ningún libro de negocios les dirá jamás. El verdadero éxito no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por el impacto que tienen en la vida de sus seres queridos. 2. Años después de la entrevista que cambió sus vidas, Diego, Sofía y Gabriel se graduaron de la secundaria como los mejores estudiantes de su clase. Diego fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar economía, pero también recibió una beca completa para Stanford. Decidió quedarse en México. Papá,
Mami, quiero forjar mi carrera aquí, en el país que nos lo dio todo, explicó. Algún día tomaré las riendas de Industrias Herrera, pero quiero hacerlo bien, aprendiendo desde abajo, como ustedes me enseñaron. Sofía fue aceptada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pero también recibió ofertas de Parsons School of Design en Nueva York y Central St. Martins en Londres. Me quedaré aquí hasta la graduación, decidió. Pero quiero pasar un año en Europa después de graduarme, para comprender el arte desde una perspectiva global. Luego regresaré para ayudar a transformar la escena artística mexicana. Gabriel fue aceptado en la carrera de medicina veterinaria de la UNAM, sorprendiendo a todos al rechazar ofertas de reconocidas universidades estadounidenses. Mi vocación es cuidar a los animales, especialmente a los de familias que no pueden costear tratamientos costosos. Quiero abrir clínicas veterinarias gratuitas en comunidades desfavorecidas. Cuando los trillizos cumplieron 20 años, una crisis inesperada golpeó a la familia. Alejandro, que ahora tiene 55 años, le diagnosticaron diabetes tipo 2. No, era grave, pero requería cambios significativos en el estilo de vida y un seguimiento constante. El diagnóstico lo obligó a afrontar su propia mortalidad como nunca antes lo había hecho. Isabela, dijo una noche después de una cita particularmente difícil con su endocrinólogo, sigo pensando, ¿y si no estoy aquí para ver casarse a nuestros hijos? ¿Para conocer a nuestros nietos? Isabela le tomó la mano. A sus 48 años, estaba más hermosa que nunca, con algunas canas que se negaba a teñir y líneas que contaban la historia de 20 años de sonrisas genuinas. Alejandro, estarás aquí. Pero aunque no estés, ya les has dado a nuestros hijos todo lo que necesitan. Les has enseñado a ser honestos, trabajadores y compasivos. Son tu extensión del mundo. Pero la crisis de salud de Alejandro tuvo un efecto inesperado, unió aún más a la familia. Los trillizos, ya adultos jóvenes, comenzaron a asumir más responsabilidades. Diego empezó a colaborar en la empresa, implementando ideas innovadoras que impresionaron incluso a los ejecutivos más experimentados. Sofía creó una línea de arte terapéutico para hospitales, combinando su pasión artística con un propósito social. Gabriel abrió su primera clínica veterinaria gratuita en Xochimilco, el barrio donde Isabela se crió. A los 21 años, Diego empezó a salir en serio por primera vez. Su novia era Camila Sánchez, estudiante de Derecho de la UNAM, a quien había conocido a través de un proyecto social en la universidad. Camila provenía de una familia de clase media. Su padre era maestro y su madre, enfermera. Cuando Diego la llevó a conocer a la familia, Isabela se identificó de inmediato con ella. «Me recuerda a ti de joven», le comentó Alejandro a Isabela después de cenar. «Decidida, inteligente, con los pies en la tierra. Y completamente enamorada de nuestro hijo», añadió Isabela sonriendo. La aprobación de su familia significó mucho para Diego. Había visto cómo el amor verdadero había transformado la vida de sus padres y deseaba lo mismo para él. 2 años después, Diego le propuso matrimonio a Camila de la manera más romántica posible, en el mismo jardín donde Alejandro le había propuesto matrimonio a Isabela hacía más de 20 años. Pero antes de hacer la petición oficial, hizo algo que conmovió profundamente el corazón de sus padres. Pidió formalmente su bendición. «Papá, mamá», dijo durante una cena familiar, «quiero casarme con Camila, pero antes de pedírselo, quiero su bendición, porque ustedes me enseñaron lo que es el verdadero amor». Isabela se echó a llorar de inmediato. «Diego, mi hijo, tienes toda nuestra bendición. Camila es una niña maravillosa». «Hijo», dijo Alejandro conmovido, «elegiste con el corazón, pero también con la cabeza.
Eso me enorgullece mucho. La boda se celebró en la misma iglesia donde Alejandro e Isabela se habían casado 23 años antes. Fue una ceremonia hermosa, sencilla pero elegante, tal como Diego y Camila deseaban. Sofía fue la dama de honor, luciendo un vestido que ella misma diseñó. Gabriel fue el padrino, nervioso pero orgulloso. Isabela lloró durante toda la ceremonia, recordando su propia boda y lo generosa que había sido la vida con su familia. Pero el momento más emotivo se produjo durante el discurso de Diego en la recepción. «Papá, mamá», dijo, mirando directamente a sus padres, «me enseñaron que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te haga querer ser mejor persona. Camila hace eso por mí, igual que ustedes lo han hecho el uno por el otro durante más de 20 años». Hizo una pausa, emocionado. «Y te prometo que construiré un matrimonio basado en los mismos valores que me enseñaste: respeto, compasión, trabajo duro y, sobre todo, amor incondicional». 2 años después de su boda, Diego y Camila anunciaron que estaban esperando un bebé. La noticia llenó de alegría a la familia Herrera. Isabela estaba especialmente entusiasmada con la perspectiva de ser abuela. A sus 53 años había encontrado un nuevo propósito en la vida: transmitir a la siguiente generación todas las lecciones que había aprendido. «Alejandro», susurró Isabela, tocando suavemente la cabeza de su nieto, «¿recuerdas lo que dijo el médico hace más de 20 años? ¿Que tus posibilidades de tener hijos eran nulas?» «Recuerdo. Y ahora no solo tienes 3 hijos, sino también un nieto, y probablemente muchos más por venir». Alejandro rió suavemente para no despertar a Santiago. «Creo que he aprendido una lección importante. Nunca subestimar el poder del amor para crear milagros». 2 años después del nacimiento de Santiago, Sofía y Gabriel también encontraron el amor. Sofía se enamoró de Marcus, un curador de arte alemán que llegó a México para una exposición y se quedó allí. Marcus quedó fascinado no solo por el talento artístico de Sofía, sino también por su pasión por usar el arte para transformar vidas. Gabriel conoció a Elena, una veterinaria que trabajaba con animales salvajes. Se conocieron mientras rescataban animales heridos tras un huracán en la costa del Pacífico. Elena quedó impresionada por la dedicación y la habilidad natural de Gabriel con los animales traumatizados. En una decisión que sorprendió a todos, Sofía y Gabriel decidieron tener una boda doble. «Lo hemos compartido todo durante toda nuestra vida», explicó Sofía. «¿Por qué no compartir este momento también?» La ceremonia se celebró en el jardín de la casa familiar, decorado con flores que Gabriel había cultivado personalmente. Sofía creó toda la decoración artística, transformando el espacio en una galería al aire libre. Isabela llevaba el mismo vestido que había usado en la boda de Diego, pero con algunos cambios sugeridos por Sofía. Alejandro lucía impecable con su smoking, pero todos notaron que lloró más que las novias. «Nunca pensé que llegaría este día», admitió durante su discurso. «No porque dudara de que encontraran el amor, sino porque cuando eran bebés, a veces me desvelaba preguntándome si podría ser un buen padre». Miró a sus 3 hijos, ahora adultos y aclimatados a sus propias vidas. «Hoy sé que te has convertido en mucho más de lo que jamás podría haber soñado. Eres compasiva como tu madre, decidida como nosotras dos. Y sobre todo, conoces el valor del amor verdadero». A los 60 años, Alejandro tomó una decisión que venía considerando desde hacía mucho tiempo: transformar industrias. Herrera en una verdadera empresa familiar. Diego asumió el cargo de director ejecutivo, aportando innovación y una perspectiva social que impresionó incluso a los competidores más escépticos.
Bajo su liderazgo, la empresa lanzó un programa de responsabilidad social que empleaba a jóvenes de comunidades desfavorecidas y ofrecía capacitación laboral gratuita. Sofía fue nombrada directora de comunicaciones y responsabilidad social, utilizando su sensibilidad artística para crear campañas que tocaran los corazones de las personas y comunicaran los valores de la empresa de manera auténtica. Gabriel, además de mantener su práctica veterinaria, se convirtió en asesor de la empresa en temas de sostenibilidad ambiental y bienestar animal. Bajo el liderazgo de Isabela, la Fundación Isabela Herrera se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas de México. Construyeron 12 centros de apoyo para madres solteras, ofreciendo desde atención médica hasta capacitación laboral. Isabela, dijo Carmen Aristegui durante una segunda entrevista, 10 años después de la primera, cuando comenzaste este viaje, ¿imaginabas que llegarías tan lejos? Carmen, cuando era una joven camarera que luchaba por pagar las cuentas de mi madre, no me atrevía a soñar más allá del siguiente sueldo. Pero la vida me ha enseñado que cuando construyes algo con amor y un propósito genuino, crece más, allá de tus expectativas más ambiciosas. Durante los siguientes 5 años, la familia creció rápidamente. Diego y Camila tuvieron 2 hijos más. Isabela, llamada así por su abuela, y Alejandro Jr., Sofía y Marcus tuvieron gemelos, Elena y Diego, continuando la tradición del apellido familiar. Gabriel y Elena tuvieron una hija, Carmen, llamada así en honor a la bisabuela que había sido tan importante en la vida de Isabela. Los domingos, la casa de los Herrera en San Ángel se convertía en un verdadero parque infantil. 6 nietos corrían por el jardín, trepaban a los árboles que Gabriel había plantado años atrás y jugaban en los mismos espacios donde sus padres habían crecido. Isabela, ahora de 58 años y oficialmente abuela bella para todos sus nietos, se había convertido en la narradora oficial de la familia. Todos los domingos por la noche reunía a los niños en el mismo sofá donde había amamantado a los trillizos y les contaba historias, algunas inventadas, otras de la rica mitología mexicana y otras sobre la propia familia. Abuela bella, le preguntó Santiago, que ahora tenía 7 años, cuéntame la historia de cómo se conocieron tú y el abuelo. ¿Otra vez?, rió Isabela. Has oído esa historia 1000 veces, pero es nuestra historia favorita, dijo Isabela Jr., de 5 años, acurrucándose en el regazo de su abuela, y luego Isabela lo volvía a contar, pero siempre con pequeñas variaciones que mantenían a los niños fascinados. Había una vez un hombre muy poderoso que vivía solo en lo alto de un edificio muy alto. Como un castillo, interrumpió Diego Jr., como un castillo, y estaba muy triste porque pensaba que nunca tendría una familia. Pero entonces apareció la princesa Isabel, gritaron los niños a coro. No era exactamente una princesa, corrigió Isabela con dulzura. Era una joven que trabajaba muy duro para sacar adelante a su familia, pero tenía corazón de princesa, insistió Carmen, la más pequeña. Sí, querida, tenía el corazón de una princesa. Alejandro había envejecido con gracia, tenía el pelo completamente canoso, usaba gafas para leer y tenía algunas arrugas que a Isabela le encantaba trazar con los dedos cuando estaban solos, pero a los 65 era más feliz que nunca. Su diabetes estaba bajo control. Sus hijos eran adultos exitosos, sus nietos lo llenaban de alegría, e Isabela seguía siendo el amor de su vida. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo una noche, mientras caminaban por el jardín donde habían creado tantos recuerdos. ¿Qué?, preguntó Isabela, entrelazando sus dedos con los de él. Pienso en ese médico que me dijo que nunca tendría hijos. El doctor Mendoza falleció hace unos años, pero siempre me pregunto qué pensaría
si viera a nuestra familia hoy? Probablemente diría que eres un milagro médico, se rió Isabela. No, dijo Alejandro, deteniéndose y girándose para mirar a su esposa a los ojos. Diría que somos un milagro de amor. En su 25º aniversario de bodas, Alejandro sorprendió a Isabela con una propuesta inesperada. Isabela, quiero renovar nuestros votos. ¿Por qué? ¿Te estás cansando de mí? Bromeó. Al contrario, quiero casarme contigo otra vez, porque la mujer que eres hoy es aún más increíble que la mujer de la que me enamoré hace 25 años. La ceremonia de renovación se celebró en el mismo lugar que la primera boda, pero esta vez con una diferencia significativa. Todos los hijos y nietos estuvieron presentes. Habían pasado 15 años desde aquella noche mágica en la oficina de Industrias Herrera. Diego, Sofía y Gabriel ya tenían 16 años, y la Casa de San Ángel se había convertido en un auténtico centro de actividad adolescente. Diego se había convertido en el líder natural de siempre, pero ahora con las complejidades propias de la adolescencia. A los 16 años medía 1,78 y había heredado la mirada intensa de su padre, pero con la dulzura de su madre. Capitán del equipo de fútbol del colegio, era popular, pero nunca arrogante, siempre defendiendo a sus compañeros más vulnerables. Sofía se había convertido en una artista talentosa, con una larga cabellera castaña, siempre salpicada de pintura. Su obra se había expuesto en pequeñas galerías locales y soñaba con estudiar Bellas Artes en la Universidad Nacional Autónoma de México, siguiendo los pasos intelectuales que admiraba de su madre. Gabriel, el más tranquilo de los tres, había desarrollado una pasión por la biología marina. Su habitación estaba llena de acuarios y libros de oceanografía. Soñaba con estudiar en el extranjero, quizás en el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Estados Unidos. Pero la adolescencia trajo consigo desafíos que ni Alejandro ni Isabela estaban del todo preparados para afrontar. Fue un martes que empezó la tormenta. Alejandro estaba en su oficina cuando recibió una llamada de la Escuela Preparatoria Simón Bolívar, donde estudiaban los trillizos. «Señor Herrera», dijo la directora doctora María Elena Vázquez, «necesito que venga a la escuela de inmediato. Ha ocurrido un incidente con Diego». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Qué clase de incidente? Preferiría explicártelo en persona. ¿Puedes venir ahora?» Alejandro canceló todas las reuniones y condujo rápidamente a la escuela. Al llegar, encontró a Diego sentado en el pasillo junto a la oficina del director, con la cara magullada y los nudillos raspados. «Diego, ¿qué pasó?». Antes de que el hijo pudiera responder, el director los llamó aparte para hablar en privado. «Señor Herrera, Diego se peleó con 3 estudiantes de la escuela vecina. Al parecer, estaban acosando a un estudiante más joven, insultándolo por su orientación sexual. Diego intervino y... bueno, la situación empeoró». Alejandro miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Diego está suspendido por 3 días, según las normas escolares. Pero debo decir que, si bien no podemos tolerar la violencia, entendemos que sus intenciones eran nobles». De camino a casa, padre e hijo conversaron en el coche. «Papá, sé que siempre nos enseñaste que la violencia no soluciona nada, pero humillaban a Andrés. Le decían cosas horribles, lo empujaban. No pude aguantar más». Alejandro detuvo el coche a un lado de la carretera y se volvió hacia su hijo. «Diego, hiciste lo que creíste correcto para proteger a alguien más débil que tú. Eso demuestra el carácter que tu madre y yo intentamos inculcarte. Pero ahora debes entender que habrá consecuencias y tendrás que afrontarlas como un hombre». «Lo entiendo, padre. Y Diego, estoy orgulloso de ti. Pero la próxima vez
Intenta encontrar una manera de resolver el conflicto sin violencia. A veces, la mayor valentía reside en encontrar soluciones creativas. 2 semanas después, le tocó a Sofía sorprender a la familia. Se había inscrito en secreto en un concurso de arte juvenil organizado por la Fundación Jumex, una de las más prestigiosas de México. Mamá, papá, dijo durante la cena, jugando nerviosamente con la comida en su plato. Necesito decirles algo. Isabela y Alejandro intercambiaron miradas. Tras el incidente con Diego, estaban preparados para cualquier cosa. Yo participé en un concurso de arte y gané el primer lugar. Hubo un silencio total en la mesa durante unos segundos. «Sofía, qué maravilla», exclamó Isabela. «¿Por qué no nos dijiste que participabas? Porque quería demostrarme a mí misma que podía hacer algo por mérito propio, sin ser la hija de Alejandro Herrera. Simplemente usé mi nombre artístico. Sofía Morales». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sus hijos estaban creciendo y querían afirmarse independientemente del apellido. «¿Y cuál es el premio?», Endo preguntó. «Una beca para un semestre en la Escuela de Bellas Artes de París». Esta vez fue Isabela quien guardó silencio. «París, al otro lado del mundo. Sofía, solo tienes 16 años», dijo con cuidado. «Lo sé, mamá, pero esta es una oportunidad única. Rara vez aceptan estudiantes tan jóvenes, pero mi trabajo impresionó a los jueces». Gabriel, que había estado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Creo que Sofía debería irse. Es increíble lo que hace, y si no aprovecha esta oportunidad ahora, puede que nunca vuelva a tener otra igual». Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Alejandro e Isabela se quedaron conversando en el porche de la casa. «Es tan joven, Alejandro. París está lejos, estaría sola, pero es madura para su edad. Y tiene razón sobre la oportunidad». Isabela suspiró, mirando las estrellas en el cielo claro de la Ciudad de México. «A veces me pregunto si hicimos bien en protegerlos tanto del mundo exterior. Quizás necesitan más independencia. Isabela, ¿recuerdas cuando éramos jóvenes? Los sueños que teníamos, por supuesto. ¿Recuerdas lo importante que era tener a alguien que creyera en nosotros, incluso cuando el mundo parecía estar en nuestra contra?» Isabela se volvió hacia él. «¿Estás diciendo que deberíamos dejarla ir?» «Digo que deberíamos apoyarla, pero con condiciones. Puede irse, pero tendrá que comunicarse con nosotros a diario. Y si surge algún problema, regresa de inmediato». Mientras la familia procesaba la decisión sobre Sofía, Gabriel empezó a mostrar signos de ansiedad. Había sido aceptado en un programa de verano en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la UNAM. Pero algo lo preocupaba. Isabela notó que había dejado de comer normalmente y pasaba aún más tiempo solo en su habitación. Una noche, ella llamó a su puerta. «Gabriel, ¿puedo entrar?». Estaba sentado en la cama, rodeado de libros sobre biología marina, pero claramente no estaba leyendo. «Hijo, ¿qué pasa? ¿Te preocupa algo?». Gabriel dudó por un largo momento antes de responder. «Mami, yo me siento diferente a mis hermanos». A Isabela se le encogió el corazón. «¿Cómo es diferente?». «Diego es popular, atlético, le cae bien a todo el mundo. Sofía es talentosa, creativa, ya gana premios. Y yo solo soy el hermano raro al que le gusta el pescado». Isabela se sentó en la cama junto a él. «Gabriel, no eres raro. Eres especial. Tienes una conexión con la naturaleza única y hermosa. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y encontraste ese pájaro herido en el jardín?». Gabriela sintió. «Fuiste el único que supo cuidarlo instintivamente. Tienes un don, mijo. No es ni mejor ni peor que el de tus hermanos. Es simplemente tuyo. Pero a veces siento que no pertenezco a esta familia. Todos son tan extrovertidos y seguros de sí mismos». Isabela lo abrazó fuertemente. «Gabriel,
Eres el corazón silencioso de esta familia. Eres quien siempre sabe cuando alguien necesita consuelo, quien resuelve los conflictos con sabiduría, quien nos cuida a todos de maneras que quizás ni siquiera nos demos cuenta. ¿De verdad lo crees? Yo sé eso. Esa misma noche, Isabela le contó a Alejandro sobre su conversación con Gabriel. Me preocupaba eso, admitió Alejandro. Gabriel siempre ha sido el más introspectivo, pero últimamente parece perdido. Tal vez sea hora de mostrarle que ser diferente no es una debilidad. ¿Qué tienes en mente? Isabela sonrió. ¿Recuerdas cuando me llevaste a casa de tu abuela para enseñarme tus raíces? Por supuesto. Creo que Gabriel necesita ver que tú también te has sentido como un extraño, que tú también has tenido dudas sobre tu lugar en el mundo. El siguiente fin de semana, Alejandro sorprendió a su familia al anunciar un viaje a Mazatlán, en el estado de Sinaloa. ¿Y qué Mazatlán, papá?, preguntó Sofía. Porque Gabriel va a comenzar sus estudios marinos, y pensé que sería interesante para él ver el océano de verdad, no solo en los libros. Pero Alejandro tenía motivaciones más profundas. Mazatlán fue donde pasó un verano cuando tenía la edad de Gabriel, trabajando en una empresa pesquera para aprender sobre negocios desde cero. Fue una experiencia transformadora. La familia se alojó en un hotel sencillo frente al mar, no en las suites de lujo que podían permitirse fácilmente. Alejandro quería que sus hijos tuvieran una experiencia auténtica. En su primer día visitaron el acuario de Mazatlán. Gabriel quedó fascinado por la diversidad de la vida marina del Pacífico mexicano. Sus ojos brillaban como la familia no los había visto en meses. Papá, ¿sabías que México tiene una de las biodiversidades marinas más ricas del mundo? Tenemos más de 11.000 kilómetros de costa y cada región tiene ecosistemas únicos. Alejandro sonrió al ver la genuina pasión de su hijo. No, Gabriel, no lo sabía. Cuéntame más. Esa noche, en la playa, Alejandro se sentó junto a Gabriel mientras el joven observaba las olas. Sabes, Gabriel, cuando yo tenía tu edad, también me sentía perdido. Gabriel se volvió hacia su padre, sorprendido. ¿Grave? No, serio. Perdí a mis padres, me crió mi abuela y todos mis compañeros de escuela venían de familias tradicionales. Sentía que no pertenecía a ningún lugar. ¿Qué hiciste? Empecé a trabajar aquí, en esta misma playa, en una empresa pesquera. El dueño, el señor Ramírez, me enseñó que cada uno tiene su lugar en el mundo, pero a veces tenemos que crearlo nosotros mismos. Alejandro señaló el océano. Gabriel, miras este mar y ves vida, misterio, posibilidades. Eso es un regalo. No dejes que nadie te haga creer que vales menos por ser diferente. Papá, ¿de verdad crees que puedo marcar la diferencia estudiando biología marina? Hijo, creo que puedes lograr todo lo que te propongas. Pero lo más importante es que veo cómo te iluminas cuando hablas del océano. Esa pasión vale más que cualquier éxito convencional. En su segundo día en Mazatlán, Gabriel hizo un descubrimiento que cambiaría su perspectiva sobre sí mismo. Estaban visitando el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIADE, cuando Gabriel notó algo extraño en uno de los tanques de observación. «Profesor», le dijo al doctor Martínez, el biólogo marino que los guiaba, «ese pez de allá parece comportarse de manera anormal». El doctor Martínez miró hacia donde Gabriel señalaba. «¡Qué observación tan interesante! Lleva unos días aislado de la escuela, pero no hemos podido identificar el problema». Gabriel observó a los peces durante unos minutos y luego sugirió: «Quizás sea un problema con la calidad específica del agua de este tanque. El pH o la salinidad podrían estar un poco desfasados». El investigador quedó impresionado. «Es una hipótesis muy sofisticada para alguien de tu edad. Vamos a probarla.
2 horas después, las pruebas confirmaron que Gabriel tenía razón. El acuario presentaba un ligero desequilibrio mineral que afectaba el comportamiento de los peces. «Joven Gabriel», dijo el doctor Martínez, «tienes un ojo excepcional. ¿Has considerado hacer prácticas con nosotros el próximo verano?» Gabriel miró a sus padres. Sus ojos brillaban de orgullo y emoción. «¿Puedo, papi?» «Por supuesto que puedes». El viaje a Mazatlán transformó a Gabriel. Regresó con nueva confianza y certeza sobre su futuro. Y lo más importante, se sintió de nuevo parte de la familia. «¿Viste la cara del doctor Martínez cuando Gabriel identificó el problema en el tanque?», comentó Diego en el vuelo de regreso. «Quedó muy impresionado. Nuestro hermano es un genio», añadió Sofía. «Cada uno tiene su propia inteligencia». Isabela y Alejandro intercambiaron miradas de satisfacción. La familia se reunía. De vuelta en la Ciudad de México llegó el momento de tomar la decisión final sobre la beca de Sofía a París. La familia se reunió en la sala para una conversación seria. «Sofía», comenzó Alejandro, «tu madre y yo hemos hablado mucho sobre tu oportunidad en París». Sofía contuvo la respiración. «Hemos decidido que puedes ir». Sofía gritó de alegría, pero Alejandro levantó la mano. «Pero hay condiciones. Tendrás que vivir en una residencia estudiantil, supervisada no solo. Te mantendrás en contacto con nosotros a diario. Y si bajas tus calificaciones en alguna asignatura, volverás de inmediato». «Estoy de acuerdo con todo», exclamó Sofía. «Y hay una condición más», añadió Isabela. «Te llevarás a Diego contigo». «¿Qué?», dijeron Sofía y Diego al unísono. «Diego puede cursar su último año de bachillerato en París, en el Liceo Internacional. Así estarán juntos». Diego parecía dividido entre la emoción de una aventura y la preocupación de dejar su vida en México. «¿Y yo?», preguntó Gabriel, medio en broma, medio en serio. «Tú», dijo Alejandro, «te quedarás aquí para hacer tus prácticas en el CIAD. Pero te prometemos que el próximo verano toda la familia visitará los laboratorios marinos más importantes del mundo». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Sofía y Diego necesitaban documentos, visas y un montón de papeleo para estudiar en Francia. Isabela, a pesar de apoyar la decisión, se sentía emocionalmente dividida. Sería la primera vez que la familia estaría separada por un periodo prolongado. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro una noche, encontrándola llorando en silencio en la habitación de los trillizos, mirando fotos de ellos cuando eran bebés. «Sé que necesitan esa independencia», dijo, secándose las lágrimas, «pero son mis bebés. Parece que fue ayer cuando nacieron». Alejandro se sentó a su lado y le puso el brazo sobre los hombros. «Isabela, ¿recuerdas cuando nos enteramos de que éramos trillizas y el doctor Vázquez dijo que sería el mayor reto de nuestras vidas?» «Recuerdo, tenía razón, pero no de la forma en que pensábamos. El mayor reto no fue criarlos de pequeños, es dejarlos volar de mayores». En una nublada mañana de agosto, toda la familia se reunió en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para despedir a Sofía y Diego. Gabriel, que había crecido mucho en los últimos meses, abrazó a sus hermanos con una madurez que sorprendió a todos. «Cuídense mucho», dijo. «Y recuerden, son Herrera. Eso significa que nunca se rinden y siempre se cuidan entre sí». Isabela luchaba por no llorar. Abrazó a Sofía primero. «Mija, tienes talento y eres fuerte. Confía en ti misma. Pero si necesitas algo, llámanos». Luego fue el turno de Diego. «Cuida de tu hermana», susurró, «y de ti mismo. Sé el joven amable y protector que te criamos para ser». Alejandro fue el último en despedirse. Abrazó a sus 2 hijos. «Eres mi orgullo», dijo con la voz entrecortada. «Ve y demuestra al mundo de lo que son capaces los hijos de Alejandro e Isabela Herrera».
Cuando el vuelo finalmente despegó, Isabela se desplomó sobre el hombro de Alejandro. Gabriel se interpuso entre sus padres, ejerciendo la silenciosa fuerza que siempre había sido. Las videollamadas semanales con Sofía y Diego se convirtieron en el momento más esperado de la semana para la familia. Las noticias de París siempre eran emocionantes. Sofía destacaba en la Escuela de Bellas Artes y su obra ya había llamado la atención de importantes profesores. Una de sus pinturas fue seleccionada para una exposición de jóvenes artistas internacionales. Diego se había adaptado bien al Liceo Internacional e incluso se unió al equipo de fútbol del colegio. Pero la noticia más sorprendente llegó durante una de las videollamadas en diciembre. «Mamá, papá», dijo Sofía con aspecto nervioso. «Conocí a alguien». Isabela y Alejandro intercambiaron miradas. «¿Alguien?», preguntó Isabela con cuidado. «Se llama Jean-Pierre. Es estudiante de filosofía en la Sorbona. Es muy especial». «Sofía», dijo Alejandro con su voz más protectora. «Solo tienes 16 años». «Lo sé, papá. Pero Jean-Pierre es respetuoso e inteligente. Diego ya lo conoció y le dio el visto bueno». La cámara enfocó su atención en Diego, quien confirmó: «Es simpático, papi. Trata a Sofía con mucho respeto». Pero Isabela notó algo en la mirada de Sofía. Había una intensidad que la preocupó. Su hija se estaba enamorando y eso siempre complicaba las cosas. Mientras tanto, Gabriel prosperaba en México. Sus prácticas en el CIAD iban de maravilla, e incluso había sido coautor de un breve artículo sobre el comportamiento de los peces tropicales. Pero lo que más impresionó a Alejandro e Isabela fue cómo Gabriel había asumido el rol de hombre de la casa, en ausencia de sus hermanos. Se encargaba de los pequeños detalles del hogar, ayudaba a su madre con las actividades de la fundación e incluso le ofrecía consejos empresariales a su padre. «Gabriel es tan maduro», comentó Isabela. «Una noche. A veces olvido que solo tiene 16 años. Siempre ha sido el mayor emocionalmente», respondió Alejandro. «Pero ahora también está recuperando la confianza». Prueba de ello fue la decisión de Gabriel de organizar una conferencia sobre conservación marina en la escuela. Invitó a varios investigadores de renombre y logró convertir el evento en una auténtica conferencia científica para jóvenes. «Papá», dijo Gabriel después de la charla, «creo que he encontrado mi vocación. No solo quiero estudiar la vida marina, quiero trabajar para protegerla». En febrero llegó la primera crisis. Real. Sofía llamó en plena noche, hora de México, llorando. «Mami, necesito hablar contigo. Algo pasó». Isabela despertó a Alejandro de inmediato. Eran las 3 de la madrugada, lo que significaba que era mediodía en París. Una hora extraña, para que Sofía estuviera tan angustiada. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Jean-Pierre y yo rompimos. «Y hay más. Quiero volver a casa». Alejandro contestó el teléfono. «Sofía, respira hondo y cuéntame qué pasó». «Jean-Pierre no era quien yo creía. Me estaba manipulando. Me hacía creer que necesitaba cambiar mi arte para complacer a la crítica francesa. Decía que mi arte era demasiado mexicano y que nunca me tomarían en serio en Europa si no me adaptaba». Isabela sintió que la ira le subía al pecho. «¿Dónde está Diego?» «Está aquí conmigo». Quiso golpear a Jean-Pierre cuando se enteró de lo que estaba pasando. «Sofía», dijo Alejandro con calma, «¿de verdad quieres volver a casa o quieres huir del dolor?» Hubo silencio en la línea. «Yo no lo sé, papá. Déjame hacerte una pregunta diferente. ¿Todavía te gusta pintar?» «Por supuesto». ¿Aún sientes que estás aprendiendo cosas importantes en la escuela?» «Intentar». «Así que el problema no es París. El problema era Jean-Pierre. Y ya lo resolviste rompiendo con él». Isabela quedó impresionada por la sabiduría de su marido. «Sofía», añadió,
¿Recuerdas lo que siempre te dije sobre los hombres que intentan cambiar quién eres, que no merecen estar en mi vida? Exactamente. Eres un artista mexicano increíble. Tu herencia, tu cultura, tu perspectiva, eso es lo que hace especial tu arte. Cualquiera que intente cambiar eso no te merece. 3 días después, Sofía volvió a llamar. Esta vez, su voz era diferente, más fuerte, más decidida. Mamá, papá, he tomado una decisión. Me quedaré en París, pero ya no intentaré esconderme. Haré una serie de pinturas sobre México, sobre nuestra familia, sobre nuestra historia. Les mostraré a esos franceses snobs de lo que es capaz una joven artista mexicana. Alejandro sonrió. Esa es la hija que criamos. Y papá, quiero que tú y mamá vengan a mi primera función individual. En la escuela dijeron que si mi serie sobre México tiene buena acogida, me darán una función individual. No nos lo perderíamos por nada del mundo, prometió Isabela. Mientras tanto, Gabriel hacía su propio descubrimiento importante. Durante una de sus inmersiones de investigación en el Caribe mexicano, identificó una especie de coral que los científicos creían extinta. El descubrimiento fue tan significativo que captó la atención de investigadores internacionales. De repente, Gabriel se vio entrevistado por revistas científicas y recibió invitaciones a congresos. Papá, dijo una noche, creo que ahora entiendo por qué siempre decías que cada uno de nosotros tiene un propósito único. ¿Qué quieres decir? Diego protege a la gente, Sofía inspira a la gente con su arte, y yo protejo la naturaleza. Todos somos guardianes de alguna manera. Alejandro se sentía inmensamente orgulloso. Sus hijos no solo estaban creciendo, sino que se estaban convirtiendo en la mejor versión de sí mismos. 6 meses después, toda la familia estaba reunida en una elegante galería del Marais, en París, para la primera exposición individual de Sofía. La serie de pinturas, titulada Raíces, un viaje a México, estuvo en exhibición en una respetada galería, y la inauguración estuvo repleta de estudiantes, profesores y críticos de arte. Cada cuadro contaba una parte de la historia de Sofía, su infancia en México, la lucha de su familia, el amor de sus padres, la fortaleza de su madre, la transformación de su padre. Había un cuadro especial de Isabela amamantando a sus trillizos y otro de Alejandro enseñando a sus hijos a jugar al fútbol en el jardín. «Dios mío, Sofía», susurró Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nos has conquistado el alma». La pintura más impactante fue la última de la serie, un retrato de toda la familia, pero con un toque diferente. Cada miembro de la familia sostenía algo que representaba sus sueños. Diego sostenía una balanza de la justicia, Sofía un pincel, Gabriel una concha, Isabel una paloma, que representaba su labor benéfica, y Alejandro una foto familiar, mostrando que su mayor tesoro era el amor que habían forjado juntos. La exposición fue todo un éxito. Varios críticos elogiaron la autenticidad emocional y la perspectiva única del joven artista mexicano. Se vendieron 3 pinturas la noche de 1900, la inauguración. Pero el momento más emotivo llegó cuando una elegante mujer se acercó a la familia. «Disculpe», dijo en francés y luego cambió a un español vacilante. «¿Es usted familia del artista?» «Sí», respondió Alejandro. «Somos sus padres. Me llamo Claire Dubois. Soy curadora del Museo de Arte Moderno de París. Nos gustaría hablar con Sofía sobre la posibilidad de incluir algunas de sus obras en nuestra próxima exposición, Jóvenes Voces Globales». Sofía estaba tan sorprendida que casi se desmaya. Diego tuvo que abrazarla. «¿Hablas en serio?», logró decir. «Por supuesto.
Tu perspectiva es justo lo que buscamos, arte que trasciende las fronteras culturales, pero que conserva su identidad única. Esa noche, la familia se reunió en el pequeño apartamento que Sofía y Diego compartían en París. Pidieron comida china, algo que se ha convertido en una tradición familiar para celebraciones especiales, y charlaron hasta la madrugada. «Estoy muy orgullosa de ustedes tres», dijo Isabela mirando a sus hijos. «Diego, te has convertido en el protector que siempre fuiste, pero con sabiduría. Sofía, has encontrado tu voz artística y te has mantenido fiel a tus raíces. Gabriel, estás haciendo descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión del océano. Y nosotros», añadió Alejandro, tomando la mano de Isabela, «hemos aprendido que el mayor éxito como padres es ver a nuestros hijos convertirse en personas íntegras y apasionadas por sus vocaciones». Gabriel, más hablador que nunca, sorprendió a todos con su siguiente declaración. «¿Sabes qué es lo más asombroso? Cada uno ha elegido un camino diferente, pero todos nos llevan al mismo lugar, marcar la diferencia en el mundo. Y eso es porque nos enseñaste que el verdadero éxito no se trata de tener, sino de ser». Para cuando regresaron a México, la dinámica familiar había cambiado por completo. Los trillizos ya eran casi adultos, cada uno con sus propias ambiciones y personalidades bien definidas. Sofía decidió terminar su bachillerato en París, pero dijo que regresaría a México para estudiar en la universidad. «Quiero estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México», anunció. «Quiero que mi educación sea mexicana, a pesar de tener esta experiencia internacional». Diego también decidió regresar a México para su último año de preparatoria. «Quiero estar con mis amigos para la graduación», explicó. «Y ya decidí que voy a estudiar Derecho Internacional. Quiero trabajar en derechos humanos». Gabriel continuó sus estudios en México, pero ahora con la confianza de quien ya gozaba de reconocimiento internacional. Comenzó a impartir conferencias sobre conservación marina en escuelas y universidades. Con la independencia de sus hijos, Alejandro e Isabela se redescubrieron como pareja. Empezaron a viajar más, visitando lugares que siempre habían querido ver, pero para los que nunca tenían tiempo. «¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y soñábamos con ver Machu Picchu?», preguntó Isabela durante uno de sus paseos nocturnos por el jardín. «Por supuesto. ¿Por qué piensas eso?». «Porque ahora podemos irnos. Los chicos están bien, la empresa está estable, la base marcha a la perfección. Quizás sea hora de hacer realidad algunos de nuestros sueños».